Hola, muy buenas. Voy a intentar explicar de una forma sencilla y rápida la diferencia existente entre la inducción y la deducción. Ambos son dos modelos de razonamiento que responden al mismo esquema, premisas, conclusión. La diferencia fundamental existe entre la relación que existe entre dichas premisas y la conclusión. En el caso de la inducción, las premisas conducen a una conclusión que puede ser más o menos probable. En el caso de la deducción, las premisas implican necesariamente una conclusión. Entonces se trata de un mecanismo puramente lógico y racional por el cual nosotros decimos que si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente también tiene que serlo. Vamos a ver un poco más estas diferencias, ¿no?, que a veces pasan desapercibidas utilizando para ello algunos ejemplos. Suele decirse que la inducción es un paso de lo singular a lo general y la deducción un paso o una derivación desde lo general a lo particular. Aunque este esquema es bastante común, no es necesariamente así. Por lo tanto, lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es siempre si dicho paso de las premisas a la conclusión tiene un carácter necesario, lógico, o sencillamente, como decía, las premisas apoyan la probabilidad de la conclusión. Pongamos un caso de inducción. Yo cojo un metal, un objeto de hierro, y veo que es conductor de electricidad. Cojo otro objeto también de metal, por ejemplo de cobre, y veo que también es conductor de electricidad. Ahora cojo una pieza de acero y también transmite la electricidad. Mediante un proceso de inducción acabo infiriendo que todos los metales son conductores de electricidad. La inducción puede ser más o menos fiable en función del número de casos que yo observe, ¿m?, y también del grado, el valor que tengan esos casos observados. O sea, hay inferencias inductivas que son mucho más fiables que otras. Incluso podríamos hablar de inferencias inductivas que son completas cuando acotan el total de elementos de los que se predica una propiedad. Por ejemplo, si digo todos los metales son conductores de electricidad y ocurre que yo he comprobado que todos y cada uno de los metales pues tienen esas características. Aún así, en el caso de la inducción, al no ser la razón la que determina la necesidad de la conclusión, sino un proceso psicológico en el que interviene la experiencia, siempre cabe, al menos formalmente, una excepción: encontrarme con un objeto que, siendo metálico, no fuese conductor de electricidad. Bien, en el caso de la deducción, como decía, las premisas conducen de forma lógica e inevitable a la conclusión. Pongamos un ejemplo. Si es cierto que todos los metales son conductores de electricidad y yo tengo un objeto que es de cobre y el cobre es un metal, entonces llego a la conclusión de que este objeto de cobre ha de ser conductor de electricidad. No cabe pensar lo contrario, sería una contradicción. En este caso es la mera forma de la argumentación la que determina que se trata de una deducción correcta y válida. Entonces podríamos desnudar este argumento del contenido y quedarnos con una forma en la que veríamos que necesariamente las premisas llevan a la conclusión. Es lo que se hace dentro de la lógica. ¿Quiere decir esto que todas las deducciones son correctas? Bueno, no. Muchas veces deducimos de forma inapropiada porque nos dejamos llevar por el juego del lenguaje y creemos que estamos deduciendo lo que en realidad no se deduce necesariamente de ello. Para eso precisamente está la lógica, para ver cuáles son deducciones correctas y cuáles son deducciones que no son correctas. En todo caso, también cabría hablar de deducciones que, siendo formalmente correctas, pues no son sólidas porque parten de premisas que son incorrectas o que se pueden poner en duda. Por lo tanto, el hecho de que la deducción sea un argumento
En este sentido, incuestionable no significa que lo que se deduzca tenga que ser necesariamente verdad. Bien, en general, nosotros cuando razonamos utilizamos tanto la inducción como la deducción. Por ejemplo, casos de inducción que empleamos comúnmente. La generalización, como ya he dicho anteriormente, el caso de los metales es un caso común de inducción. También cuando establecemos relaciones de analogía, por ejemplo, teniendo en cuenta que yo soy un ser vivo con unas características en cierto modo similares a la del resto de los animales, puedo inferir por inducción que igual que el ser humano tiene dolor o sufre, pues otro ser vivo, como un gato, un perro, por ejemplo, también siente el dolor y puede sentir el sufrimiento. Un razonamiento de analogía de tipo inductivo. O establecemos relaciones de causa-efecto a partir de la experiencia. Yo observo que cada vez que enciendo el aire acondicionado, pues baja la temperatura. Entonces puedo decir que existe una relación entre la puesta en marcha de este aparato y la bajada de temperatura. La deducción también la empleo comúnmente. En la ciencia, por lo general, se combinan procesos inductivos que parten de la experiencia y que llegan a principios de carácter general y también razonamientos deductivos que sirven, por ejemplo, en el método hipotético deductivo para poner en cuestión, para medir la viabilidad de una hipótesis. La deducción es común. Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, decimos, todos los animales vertebrados tienen columna vertebral, ¿no? Si esta especie es un animal vertebrado, pues entonces tendrá que tener columna vertebral. En fin, son modelos de razonamiento, ya digo, combinados generalmente y que constituyen los esquemas fundamentales en los que se basa el razonamiento humano.